Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias. Ante la ausencia de personal del Ministerio Público, conforman fuerza interinstitucional que identificará y realizará levantamientos cadavéricos. Empresarios aseguran que gobierno pretende chantajearlos con reformas tributarias. Taiwán hace lo posible para conservar las relaciones diplomáticas con Honduras. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Hoy es jueves 16 de marzo de 2023 y esta noche saludo con mucho gusto a mi compañero Wilfredo Alvarado. ¿Cómo está, Wilfredo? Muy bien, Andrea. Muchas gracias a usted y buenas noches para ustedes también. Gracias por preferir informarse con nosotros aquí a través de Canal 11, Radio Visión Honduras y, por supuesto, en canal11.hn. Vamos de inmediato con las informaciones, pero antes, nuestro segundo bloque de titulares. En piques clandestinos pierden la vida 2 motociclistas en Santa Rita Lloro. Policía sigue la pista a banda que asalta viviendas con armas de grueso calibre en San Pedro Sula. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos 11 Noticias, emisión estelar, presentándoles qué ha pasado hoy en relación a las protestas que mantienen el Ministerio Público y también miembros de Medicina Forense, pues se ha tratado de contrarrestar las mismas a través de la conformación de la Fuerza Interinstitucional para realizar los reconocimientos y los levantamientos cadavéricos a nivel nacional. Así nos lo explica Gisela Calix. Fue la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, quien expresó que no puede volver a ocurrir que el cadáver de una persona permanezca bajo la inclemencia del sol por más de 24 horas, por lo que instruyó a los jueces de paz a nivel nacional a ser los ejecutores del levantamiento de los cuerpos durante permanezca la huelga de los fiscales del Ministerio Público. Para poder realizar estos levantamientos cadavéricos, porque pues esto es una situación realmente que no la esperábamos, pero estamos aquí para dar una respuesta al pueblo, a todo ese pueblo que necesita que se le dé una respuesta y que no tengan que estar los cuerpos de sus deudos, ¿verdad?, tanto tiempo y inclemencia en el sol. El ministro de Salud puso a disposición los médicos forenses de los hospitales públicos para realizar los reconocimientos cadavéricos. Nuestro equipo de médicos forenses que laboran dentro de la Secretaría de Salud, algunos de ellos directamente en hospitales, que ya fueron encargados durante la pandemia del COVID, no es un caso nuevo este. Durante la pandemia del COVID fueron nuestros médicos los que dieron respuesta a esta problemática, levantando más de 780 cuerpos. A través de los distintos hospitales y la Secretaría de Estado en Gestión de Riesgo han establecido un protocolo con el cual, y en colaboración con el Registro Nacional de las Personas y las alcaldías a través de la MON, van a hacer los levantamientos cadavéricos. Posteriormente, estos cuerpos podrían ser exhumados si fuera necesario para realizar investigaciones sobre la causa de su muerte. Gisela Calix, 11 Noticias.
Y a pesar de que ya entró en funciones esta comisión interinstitucional, pues los familiares de las personas que fallecen abruptamente, prácticamente ellos deben realizar el levantamiento cadavérico de sus parientes. Los familiares de víctimas de personas que perdieron la vida este jueves en la zona central del país continuaron su calvario, ya que por más de 6 horas tuvieron que esperar para el levantamiento de sus seres queridos. Incluso otros optaron por hacerlos ellos mismos ante la crisis provocada por las protestas del Ministerio Público. Lastimoso, porque la verdad las cosas que solo Dios pone la recompensa y nadie. Eso es un apoyo, que me ayuden a enterrarlo, porque yo estoy pobremente, ¿va? Y no tengo nada, pues, uno hay que ser sincero, pues. En el caso del hombre que perdió la vida en el sector 8 de la colonia Villanueva, así como se había anunciado, un juez de paz realizó el levantamiento, trasladando a la persona junto a la Policía Nacional a los contenedores fríos ubicados en la Facultad de Medicina del Hospital Escuela para realizarles el proceso y posteriormente entregárselos a sus familiares. Y lo primero que tenemos que hacer es dignidad, darle dignidad a estas familias y a estos cuerpos para que no estén a merced de quién, una sola pelotera, que quién lo vaya a recibir, quién no. Aquí nosotros desde la Facultad de Medicina en este momento estamos haciendo uso de los cuartos fríos que aquí hay otros métodos de conservación de cadáveres. Otros consideran que ante la emergencia, la medida es suficiente para solventar, pero que cuerpos permanezcan hora tras hora esperando ser procesados afecta las investigaciones, además de ser un acto incorrecto. Afecta definitivamente lo que está ocurriendo en el Ministerio Público desde hace ya 5 semanas. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Bien, y los cuerpos que no sean reclamados serán conservados en contenedores frigoríficos de Copeco por un periodo de 3 días. De lo contrario, serán enterrados en el cementerio municipal. Como Copeco ahorita estamos instalando uno de los contenedores para que podamos tener... ¿Cuántos hay en Copeco contenedores? Esperamos utilizar por el momento uno, ¿verdad? Que tiene una gran capacidad. ¿Cuál es la diferencia? Que si es muerte violenta, ahí termina el proceso. Muerte natural. Si es muerte violenta, se va a inhumar, pero posteriormente se va a exhumar ese cuerpo para poder definir causa y manera de muerte. La otra situación sería que no hubiera nadie que reclame el cuerpo. Entonces va a haber un frigorífico donde va a permanecer ese cuerpo 72 horas. Si en el término de 72 horas no es reclamado, entonces se va a inhumar. Entre tanto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, ha emitido una alerta temprana ante la crisis institucional del Ministerio Público. Entre los puntos más importantes de este comunicado están la preocupación de la abstención de realizar levantamientos cadavéricos y actividades legales exclusivas de esta institución, por lo que piden que ambas partes en disputa puedan llegar a un acuerdo. La paralización de las funciones del Ministerio Público produce eventualmente infracciones a derechos humanos, y esto compromete la responsabilidad internacional del Estado de Honduras, toda vez que el incumplimiento de estas obligaciones internacionales son atribuibles al propio Estado, en virtud que no se cumple la investigación judicial de estas violaciones a derechos humanos, ya sea por parte de particulares. Y en su vivienda, lamentablemente, han asesinado a un comerciante de origen colombiano en San Pedro Sula. Chile Martínez. En las últimas horas, asesinaron a un comerciante de origen colombiano en su propia vivienda ubicada en la colonia Montefresco de San Pedro Sula. La víctima fue identificado como Jan Jairo Mosquero, de 52 años, quien se dedicaba a la venta de vehículos. En la casa funcionaba un salón de belleza donde estaban laborando varias mujeres. Una de ellas fue detenida para investigación. Encontrar a una persona del sexo masculino al interior de una vivienda, por lo cual ya se está trabajando por parte de la Dirección Federal de Investigaciones, recabando todo indicio, toda pesquisa correspondiente en el lugar. La gente se maneja de que ella es empleada, por lo cual ella recibió una llamada telefónica, posteriormente abrió un portón y ahí fue donde ingresaron estas personas, por lo cual ya estamos investigando.
Analistas en temas de seguridad señalan que mientras no se active el sistema de emergencia 911 o se aborden otras estrategias, las estructuras criminales aprovecharán al máximo este desfase para cometer ilícitos. Muchas veces tiene que ver en algunos casos de las rivalidades que hay entre grupos delincuenciales y eso lamentablemente enlutece a familias y que sigue siendo un reto para la población el hecho de tomar sus propias medidas de seguridad. Cabe mencionar que en medio de esta ola de violencia es más evidente las repercusiones por la paralización de los personeros de medicina forense, pues el fiscal se presenta a la escena solo a entregar el cuerpo a los familiares. Los levantamientos los están haciendo los fiscales y entregando los cuerpos ahí en la escena, excepto médico forense porque ellos están llevando una huelga, ¿verdad? Reclamando derechos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Nos mantenemos en el Valle de Sula porque esta noche se reportó una explosión en una embarcación, esto en la base naval de Puerto Cortés. Shirley Martínez tiene detalles acerca de cuántas personas resultaron heridas. Shirley, adelante. Buenas noches, compañeros. Tal como usted lo ha dado como preámbulo, 4 marinos desafortunadamente han resultado heridos producto de esta explosión en el interior de un buque logístico importante, que ellos fueron atendidos en las primeras instancias en el Hospital Regional de Puerto Cortés y posteriormente trasladados al Hospital Militar Regional del Norte, ubicado en San Pedro Sula. Entre los 4 marinos que resultaron gravemente heridos, 3 de ellos pues fueron trasladados aquí a San Pedro Sula y se trataría de Josué Ismael Romero Anariba, el comando Wilmer Muñoz y el maestre 2 López Sánchez y el maestre 3 Enil Medina Martínez. En estos momentos ya se encuentran realizándole los procedimientos respectivos para poder salvarles la vida debido a que el 90% de su cuerpo resultó con quemaduras de tercero y cuarto lugar. 3 marinos siendo trasladados a San Pedro Sula, un cuarto pues todavía está en el hospital de Puerto Cortés. Ambos estaban realizando pues turno en el interior de este buque logístico y ya las autoridades, así como el cuerpo de bomberos, investigan qué pudo haber producido esta explosión que dejó a estos 4 marinos gravemente heridos. Pendiente de la evolución y el estado de salud de los 4. Desde la ciudad industrial, retorno con este reporte a los estudios centrales. Buenas noches. Muchas gracias, Shirley Martínez. Bueno, lamentable esta situación y esperemos que tengan una pronta recuperación los marinos allá en la zona norte del país, específicamente en San Pedro Sula. Andrea. Gracias, lamentable el reporte de Shirley Martínez. Vamos a cambiar de tema porque en medio de tanta tragedia pues también hay deportes. Rosa Alvarado, adelante. Muy buenas noches, Andrea, muy buenas noches también a Willy, a usted que está en casita seguramente preguntándose cómo va ese partido de Motagua, y es que hasta este momento está empatando a 0 en el Estadio Hidalgo. Nos encontramos en el medio tiempo y ya recordemos que Motagua recuperó a 2 de sus piezas más importantes, a Kevin Álvarez por la lateral derecha y a su central Marcelo Pereira. Han sido pieza fundamental para este partido y lograr sostener por lo menos en los primeros 45 minutos más el descuento ese 0-0. Así que faltará ver qué es lo que tiene bajo la manga Nimrod Medina de cara a este segundo tiempo, y nosotros por supuesto los mantendremos informados en los diferentes espacios deportivos. Pero antes también quiero contarles acerca de lo que sucedió este día en Ruanda, en el 73 Congreso de la FIFA, donde Gianni Infantino ha sido reelecto una vez más como presidente de la FIFA. Esto, para sorpresa de algunos, no se presentó ningún candidato opositor, imagínese usted, pero también, aparte de eso, las 211 federaciones ya han confirmado que pues el voto es solidario con este presidente. Sin embargo, pues hay varios que han hecho distintos comentarios en relación a este tema y pues esperamos que se logre solucionar, porque sabemos que podría estar en el poder hasta el año 2031, y eso es algo que se ha venido hablando por lo que hizo Joseph Blatter en su momento, tanto tiempo al mando de la FIFA, y por supuesto lo que lograron hacer o lo que no lograron hacer debajo de la mesa. Esperemos que este no sea el caso, no lo estoy insinuando, no lo estoy diciendo, pero esperemos que sea en pro del fútbol esta reelección. Y aparte de eso, también tenemos información en el campo nacional, porque Pedro Troglio y también el equipo olimpista han llegado a la ciudad de Comayagua, al aeropuerto de Palmerola, y lamentablemente pues Pedro Troglio ha dejado entrever una situación que está pasando tanto dentro
dentro del club como también con los aficionados, con la prensa, porque las palabras del argentino ese día en cuanto a lo que se ha estado diciendo, pues han sido bastante fuertes. Escuchemos a continuación a Pedro Troglio. Nosotros, con todo el dolor del mundo, no esperábamos una cosa así. Lamentablemente salió todo mal. Es claro que después pueden hacer miles de conjeturas, porque los he visto, los he leído, los he escuchado y han hecho conjeturas equivocadas porque no están en las charlas técnicas mías, no están en los entrenamientos, no saben que el técnico pide para ajusticiar a un entrenador o a un equipo de fútbol. Hemos hecho, lamentablemente, ayer los escuchaba a ustedes, los medios hondureños también, hablar de la digna derrota del Alajuelense, que perdió 3-0 de local y ganó 2-1. Nosotros también, sí, tuvimos una desgracia en México y ganamos de local también, 4-1. Nos vamos con todo el dolor del mundo porque soñábamos estar. Le agradezco a todo este cuerpo de jugadores que han hecho creer al país que podíamos luchar hasta muy lejos. Y esto es mérito de ellos, no como siguen diciendo ustedes, que el fútbol hondureño es una mierda, que los jugadores hondureños han luchado en una semifinal de CONCACAF, han ganado en el Azteca. 10 años, 110 años en la historia de Olimpia, 10 veces se ganó a equipos mexicanos. Este plantel ganó 2 veces, en otros 110 años son 8 victorias nada más. No es tan simple como ustedes lo quieren mostrar, así que yo soy un agradecido a este plantel, duraré lo que el tiempo me diga que tengo que durar en este país y en este club, pero me voy feliz cuando tengo un gran plantel y soy un agradecido al plantel. Y después los palos los recibimos, las puteadas también, no pasa nada, pero yo le agradezco al plantel. La charla técnica mía, muchachos, si yo quiero armar un equipo defensivo, como todos decían que nos metimos atrás, no señores, pongo 3 centrales, pongo 2-5 de marca, 2 contención de marca, jugamos de la misma manera, porque la idea era repetir lo mismo, con más espacio que íbamos a tener. Tuvimos un muy mal partido, erramos todos los pases, entonces nos encontramos defendiendo casi todo el partido. Y bien, ahí estaban las palabras del argentino Pedro Troglio y creo que lo primero que hay que puntualizar es esa falta de armonía que hay con la prensa y por supuesto con el aficionado, que está muy molesto después de ese mal resultado, pero hay que destacar las cosas positivas que ha tenido el Olimpia de cara a lo que ha tenido actualmente. Así que vamos a irnos así con una breve pausa comercial y cuando regresemos usted continuará con más de 11 Noticias Estelar. Continuamos con más de 11 Noticias Estelar y vamos al campo económico porque los empresarios aseguran de que el gobierno busca chantajearlos con las reformas tributarias. Un chantaje definitivamente el que están haciendo de parte del gobierno. Y la empresa privada no se va a prestar a que jueguen con sus ingresos. Así han calificado desde la empresa privada las declaraciones de ciertos funcionarios del gobierno, desde donde señalan algunos de los grandes beneficios que ha recibido la cúpula empresarial amparada en la ley tributaria vigente. Si quieren llegar al chantaje quitándole esa cuestión, va a haber guerra. Nosotros no queremos entrar en una guerra abierta que ellos le están provocando. Yo no creo de que Mel Zelaya o doña Xiomara están queriendo pelearse con la empresa privada. A criterio del director ejecutivo del COEP, Armando Urtecho, son muchos los temas incluidos en esta reforma tributaria que atentan contra la inversión. No solamente contra el rico, como dicen, ¿verdad? O sea, es para toda la población. Y el sistema de progresividad de los impuestos, sí siempre ha habido progresividad. Yo no sé por qué tanto escándalo sobre ese tema. Sin embargo, economistas del país aseguran que la mayoría de estos incentivos fiscales en poco han contribuido a estimular la inversión extranjera y más aún en los últimos años. Usted lo compara con la inversión extranjera directa que hubo el año pasado, que fue de 700 millones de dólares, entonces usted dice, bueno, Honduras deja de percibir, o el Estado deja de percibir alrededor de 2.000 millones de dólares y solo a cambio recibe 700 millones de dólares. En el caso particular de los dispositivos de seguridad para la carga pesada, más conocidos como marchamos, aseguran que es un impuesto que fue creado por los empresarios y son ellos mismos quienes lo pagan. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.
Por otra parte, desde el gobierno aseguran que no hay chantaje para los empresarios y que las exoneraciones fiscales se van a mantener en los regímenes que sean de interés para el país. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, ha sido claro. Con las reformas a la Ley de Justicia Tributaria, las exoneraciones existentes se van a mantener y solo serán revisados aquellos beneficios fiscales de algunas empresas que por décadas vienen gozando de esta prerrogativa fiscal. Algo más importante también es que esta ley no propone ninguna retroactividad y en ese sentido no afecta a los regímenes de exoneración que ya están en este momento activos. Lo que propone es que de ahora en adelante las exoneraciones que se brinden en el marco de un enfoque específico, de un objetivo específico en un tiempo determinado. De acuerdo a las autoridades de gobierno, son 1.600 empresas que gozan de estas exoneraciones fiscales y más de 300.000 sí están pagando los impuestos respectivos. Y no es justo que la mayoría tributen y esta minoría no, siendo las que más ganan en el país. Si esas empresas no estuvieran exoneradas, esos dineros los estuviera recibiendo el gobierno todos los años. Entonces, si es necesario, pero hay que hacerlo de manera juiciosa, no eliminándolas todas de tajo, sino haciendo un análisis de cada una de ellas. Dicen que el malestar del sector privado es porque con estas reformas tributarias se les está quitando el negocio del control de los marchamos, en la cual el Consejo de la Empresa Privada ha percibido desde el 2014 hasta la actualidad cerca de 500 millones de lempiras. Mire, cuando usted le toca las costillas a aquellos grupos que eternamente han vivido del Estado, naturalmente van a reaccionar. Nosotros hemos dicho que en el país debe de haber justicia tributaria y la justicia tributaria significa que el que más tiene más debe de pagar y el que menos tiene menos debe de pagar. Pastor de María negó además que con estas reformas tributarias se estén cobrando más impuestos, que no afecta a las exoneraciones existentes y tampoco la generación de empleo. René Amaya, 11 Noticias. A continuación abordamos otro tema que también está generando reacciones en el país, y es que desde Libre aseguran de que la oposición, sus críticas no son o no tienen sustento, esto después de que el gobierno anunciara de que aperturará relaciones con la República Popular China. Desde Libre lamentan que la oposición en el Congreso critique y ataque todo lo que va a generar un beneficio a los hondureños, ya que en estos momentos hay fuertes señalamientos contra las reformas tributarias y ahora con la apertura de relaciones con China Popular. No, para nada, estamos hablando de la primera potencia comercial del mundo. Estamos hablando de un mercado de 1.500 millones frente a 42 millones que representa Taiwán, así que la presidenta ha ordenado el acercamiento para ver el marco de entendimiento en que se pudiera dar una eventual apertura de relaciones diplomáticas. Sin embargo, los nacionalistas le piden a los hondureños que no crean en todas las farsas que les dice el gobierno. No nos den paja, lo que están haciendo es una movida ideológica más que una movida pensando en nuestro país, porque si es para lo que han dicho hasta ahora, no se necesita romper con los países amigos para poder establecer ese tipo de relaciones que ustedes han dicho hasta este momento. Mientras tanto, del Partido Salvador de Honduras son del criterio que se debe de tener cuidado en cuanto a estas acciones diplomáticas. Todo esto debe verse con sumo cuidado, con sutileza, de tal manera de que no vayamos a poner en precario las relaciones comerciales con los países amigos que tradicionalmente han sido los que le han dado cierta estabilidad económica a nuestro pueblo. La bancada de Libre insiste en que no hay motivos para que se pierdan relaciones con los Estados Unidos o Taiwán para poder acercarnos a China Popular. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y respecto al tema, vamos en un contacto hasta China con la periodista Yi He de CGTN en español, gracias a nuestra alianza informativa latinoamericana, porque desde el punto de vista de ellos, China está dispuesta a expandir las relaciones de cooperación con todos los países, y esto dentro del principio de una sola China. Adelante, Yi He.
De acuerdo con reportes periodísticos, el presidente de Honduras expresó su disposición para establecer oficialmente relaciones diplomáticas con China. El 15 de marzo, al responder a las preguntas de los medios de comunicación en una conferencia de prensa rutinaria sobre este tema, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, asegura que China está lista para expandir sus relaciones amistosas y de cooperación con todos los países sobre la base del principio de una sola China. El portavoz de la Cancillería china destacó que el hecho de que 181 países hayan establecido relaciones diplomáticas con China sobre la base del principio de una sola China muestra completamente que establecer relaciones diplomáticas con China es una elección en concordancia con la tendencia de la historia y de nuestros tiempos. Desde Beijing, CGTN en español para 11 Noticias. Mientras tanto, Taiwán busca de todas formas que Honduras no rompa relaciones diplomáticas con ellos. El portavoz del Ministerio de Taiwán Exteriores, Jeff Liu, ha manifestado que se están buscando las soluciones para que las relaciones entre Taiwán y Honduras no se rompan luego de lo manifestado por la presidenta de la República, Xiomara Castro, de iniciar relaciones diplomáticas con China. Desde Cancillería manifiestan que la orden de la presidenta es iniciar relaciones con países que beneficien a nuestra nación en cuanto al tema de inversión y empleo, y China es catalogado como una de las principales potencias. Nosotros respetamos la posición de Taiwán y también manifestamos que la posición de Honduras no es en contra de nadie, sino a favor del pueblo de Honduras, y en ese sentido estamos trabajando y tenemos como mandato de la presidenta ver en qué se puede basar esta relación con China continental y tratar de traer el mayor beneficio para la población hondureña. Desde el punto de vista económico, consideran que es necesario analizar las relaciones económicas en ambos escenarios y destacan que es importante que el gobierno tenga una agenda de inversión bien estructurada. Yo sugiero que el gobierno tenga verdaderamente un portafolio, reitero, de inversión, renegociación de la deuda, porque ellos tienen un exceso de liquidez interesante, pero que nosotros también tenemos que pensar, reitero, en el interés de la nación. Mientras tanto, expertos en temas diplomáticos son del criterio que las relaciones con China continental podrían tener repercusiones, a pesar de que este es considerado uno de los países potencia. Existen muchos riesgos si se establecen relaciones diplomáticas con China continental. No solamente porque se ha visto en otros países cómo se ha generado mayor corrupción, porque son dineros que no tienen control, se alejaría la inversión de los países aliados de nuestro país. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Y es un tema que genera muchas opiniones. Para algunos sectores, China Popular es la mejor opción que tiene Honduras, sobre todo para la ejecución de grandes proyectos y para inversión económica. Para los expertos en el área económica, la decisión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de abrir las relaciones diplomáticas con China Popular es acertada, porque se tendría un gran mercado más amplio que Taiwán para las exportaciones nacionales. China es la segunda potencia económica y creciendo. Es un país que ha desarrollado una hegemonía a nivel mundial. Otros son del criterio que Honduras se requiere de grandes inversiones, de ejecución de megas proyectos y no de donaciones. Esto solo se podría lograr con China Popular por ser la segunda economía más grande del mundo, y muchos empresarios de aquella nación vendrían a invertir sus capitales en el país. Taiwán ha sido muy bueno para donar, pero muy conservador para invertir. Y lo que necesitamos en el país son inversiones de mediano y largo plazo, de gran magnitud, y no donaciones en pequeña escala. Este analista dice que las autoridades ya deben de ir preparándose para la ejecución de los megaproyectos, porque una vez logrado estas relaciones con China Popular, estén listos para ser presentados a los grandes inversionistas chinos interesados de venir a invertir en Honduras. Hay que ir generando esto, y esto más bien es más un desafío para Honduras el establecer relaciones con China, en el sentido de que Honduras tiene que ser un país productivo. El gobierno espera lograr el acuerdo diplomático, comercial y de inversiones con China continental este mismo año. René Amaya, 11 Noticias.
Entre tanto, la diputada Beatriz Valle ha sido juramentada como la nueva embajadora de Honduras en Canadá. Beatriz Valle fue nombrada para representar a Honduras como embajadora ante el pueblo y gobierno de Canadá, que a criterio de este diputado de Libertad y Refundación, la congresista se enfrenta a un gran reto para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Correcto, ella lleva una misión muy precisa, como por ejemplo ayudar a la juventud en becas, ayudar también en trabajos temporales que Canadá necesita mucho. Para entrar a Canadá se necesita visa también y va con esa meta de conseguir trabajo para que hondureños puedan viajar a Canadá de manera legal. Las felicitaciones no se hicieron esperar por parte de sus demás compañeros de partido, brindándole palabras de aliento para que realice una representación digna del país. Felicidades, Beatriz Valle. Qué digna mujer tendremos como representante allá en Canadá. Eso demuestra, Beatriz, de que usted tiene principios, tiene valores y que esos principios y valores se los va a retornar al pueblo hondureño, demostrándole que una mujer con todas las agallas que usted tiene va a estar en Canadá defendiendo a nuestros compatriotas. Esta es la segunda vez que Beatriz Valle asume el cargo en el mismo país, puesto que en el 2006 también fue nombrada como embajadora de Canadá. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Continuar en 11 Noticias, emisión estelar. Desde la oposición advierten al presidente del Congreso Nacional que de no respetar la voluntad de la mayoría en ese poder del Estado podría provocarse una crisis de país. La acción del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de ignorar una moción que contaba con los votos necesarios para que se ordenara el pago de sus prestaciones a ex empleados de INSEP, presentada por el Partido Nacional, ha generado repudio en esa bancada. Esto va a ser más de lo mismo, ¿verdad? Creemos que esto es lo peligroso, ¿verdad? De poner personas ignorantes y prepotentes, ¿verdad? En estos puestos cuando no fueron ni siquiera con la mayoría simple, ¿verdad? También diputados del Partido Salvador de Honduras lamentan esta actitud que se ha mostrado de manera reiterativa. Aunque conocemos que en congresos anteriores el presidente tenía malas acciones, los presidentes que habían estado en esa silla tan privilegiada tenían malas acciones en contra de la oposición, sin embargo nosotros no podemos seguir teniendo las mismas prácticas que en aquel momento señalamos cuando éramos oposición. Asimismo, desde el Partido Liberal consideran que se debe de recapacitar ante estas acciones por parte de la Junta Directiva del Congreso. Nos preocupa ver que antes se criticaba que era muy arbitrario y muy dictatorial el Congreso Nacional, pero se están dando las mismas prácticas y pues esperemos que esto cambie, ya que no es bueno para el país. Sin embargo, desde Libre aseguran que esa moción estaba fuera de orden y de contexto, ya que no pueden pagarle prestaciones a personas que saquearon los fondos del INSEP por años. El motivo de la moción de verdad que nos entristece porque están solicitando, ¿verdad?, pagos de prestaciones a gente que ya saqueó el Estado. O sea, estamos diciendo que quieren más dinero del Estado. Quieren a fuerza y candela que se les apruebe eso. Quieren que le paguen prestaciones a los paracas que ellos tienen. No es correcto. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y luego que el presidente del Congreso Nacional y su junta directiva no tomaran la consideración de una moción presentada por el Partido Nacional encaminada a que se le pague prestaciones a los ex empleados de INSEP que fueron despedidos por este gobierno de manera supuestamente injustificada, ha generado reacciones en expertos, quienes aseguran que si los mocionantes cuentan con 65 votos, debe tomarse en cuenta y no ignorarse. De soberbia, de prepotencia del poder, es un gesto antidemocrático, y cuando los que se consideran demócratas y más socialistas democráticos, lo que significa es que no tendremos avances, porque si así se comportan los que se consideran demócratas, hay que esperar entonces que estaremos en igual condición que aquellos que son calificados como conservadores y autocráticos.
Bien, y ha surgido también otra diferencia en el gabinete de gobierno, esta vez entre el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, y su par de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado. El ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, ha publicado a través de su cuenta de Twitter, @Gabriela Castellanos. ¿Es corrupción usar fondos del Estado para montar campañas de odio? Haciendo videos, artes, varias cuentas en redes, personal pagado por el gobierno, etcétera, en el que señala como principal responsable a Ricardo Salgado, ministro de Planificación y Estrategia. Ante esto, hay quienes detallan que dichas campañas se han generado porque Barquero ha tomado una postura contraria a la aprobación de leyes tributarias. Son decisiones ideológicas y la ideología no le da de comer al pueblo. Entonces, lo que se necesita es tomar decisiones en base al conocimiento económico. Y el conocimiento económico ahí lo tiene Pedro Barquero. Por su parte, el ministro Ricardo Salgado indica que desconoce la actitud que ha tomado Barquero y exige presente pruebas de los actos de corrupción que lo acusa. No solo no entiendo de qué campaña habla, sino que además me acusa de corrupción, y ahí sí espero que él pueda sustentar eso que dice que soy de corrupción, porque yo puedo demostrar exactamente el origen de todo lo que tengo y de todo lo que he tenido toda mi vida. Entonces, me parece a mí que hay ahí algún malentendido, que él no trató de llegar o de consultar conmigo, sino que se fue directamente a las redes sociales y puso eso. A criterio de analistas políticos, este tipo de conflictos dentro del gabinete presidencial lo que provoca es que se les reste importancia a las verdaderas carencias que tiene la sociedad actualmente. Por ello, hacen un llamado a las máximas autoridades a que solucionen estos conflictos. Con gritarnos en la calle, con culparnos, con amenazarnos unos a otros de campañas de odio y de ofensas entre funcionarios o entre el gobierno y los sectores organizados del país, eso no nos va a llevar a una solución adecuada. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Y Honduras, a través del Registro Nacional de las Personas, es sede de la primera reunión presencial del Comité Ejecutivo del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales. Del 15 al 17 de marzo se estarán presentando avances en las tecnologías para la identificación, registros civiles y datos abiertos para la región. Este organismo aglutina todos los registros civiles de Latinoamérica y el Caribe, y Honduras le toca coordinar la mesa de documentación de grupos vulnerables. Estamos hablando de adultos mayores, personas con discapacidad, género, migrantes, población penitenciaria y otros grupos vulnerables que existen en el país. En otras informaciones, familiares y amigos dieron el último adiós al arquitecto y canciller de la República, Fernando Martínez. Este jueves se dio el último adiós al reconocido arquitecto Fernando Martínez mediante una misa de cuerpo presente en la Basílica de Suyapa y posteriormente su sepelio, acompañado de su familia y seres queridos que despidieron a una persona que estará presente por muchas generaciones en la historia de Honduras. Aquí estamos dándole el último adiós. Solo se nos adelantó, pero ha dejado un legado enorme en nosotros, de un gran amor, una disciplina, una humildad, tantas palabras, tantas cualidades que me quedaría toda la tarde aquí con ustedes, pero ya descanse en paz. Muchos amigos lo recuerdan que desde joven vieron en él el talento y la gran capacidad para ser uno de los arquitectos insignia de Honduras, realizando construcciones en lugares que muy pocos se atreverían. Un arquitecto fuera de serie, le encantaba construir en barrancos, en terrenos inclinados. Fue el que pobló las lomas del Guijarro. Otros que estuvieron desde el inicio con él pudieron conocer a Martínez como una gran persona, un gran ser humano que ayudó a muchos y que deja un legado en Tegucigalpa que es posible no se vuelva a repetir. Jefe muy ejemplar, amigo al mismo tiempo, compañero de trabajo. Él fue muy buena persona, muy honrado, porque en eso era al 100, muy honesto. Además, en su tumba quedó plasmado su amor por el Partido Liberal, del cual era uno de los estandartes y que deja en la institución política un gran legado. Para 11 Noticias, Steven Salgado.
Estamos de regreso en 11 Noticias Estelar para darles a conocer que en un pique clandestino fallecieron 2 motociclistas, esto en Santa Rita Lloro. Los piques clandestinos son los nuevos precursores del dolor e impotencia de muchas familias hondureñas. La más reciente suscitada en Santa Rita Lloro, donde 2 jóvenes motociclistas perdieron trágicamente la vida en el afán de una carrera mortal. Hemos estado decomisando vehículos por este tipo de falta, ¿verdad? Utilizar la vía pública para carreras no autorizadas. Este fin de semana pues, fueron decomisadas 29 motocicletas por esta falta. La moda de estas conducciones temerosas también representan una sobrecarga en los vulnerables centros de salud públicos, donde miles de hondureños llegan en condiciones críticas. En muchos casos pierden la vida de inmediato. Es bastante grande. ¿En qué aspecto? Uno, porque los accidentes que generan este tipo de pacientes y las lesiones que estos dan, pues genera gastos en hospitalización, porque estos pacientes permanecen casi 1 mes, 2 meses hospitalizados y por ende, por cada día hospitalario genera gastos. El tipo de trauma que los pacientes presentan, estos pues necesitan algún tipo de material para poder ser operados, que normalmente no lo tiene el Estado y los tienen que sufragiar los familiares. Las autoridades hacen un llamado a la prudencia, ya que los accidentes de tránsito siguen representando la segunda causa de muerte de los hondureños después de los homicidios, según cifras oficiales. Para 11 Noticias, Valeria García. Y un taxista ha perdido la vida en un brutal accidente en la carretera que conduce desde el Progreso Lloro hacia Tela Atlántida. Un conductor de taxi perdió la vida tras impactar contra un camión repartidor en la carretera del Progreso hacia Tela Atlántida. Según las autoridades de tránsito, habría rebasado varios vehículos circulando en un carril contrario y conduciendo a alta velocidad, por lo que no se percató de la presencia del otro vehículo. Producto del brutal impacto, pereció en la escena. Las muertes por accidentes se disparan principalmente en la zona norte de Honduras. Nosotros como Policía Nacional y de Vialidad y Transporte no nos vamos a cansar de estarle sancionando, porque esto pone en riesgo no solo la vida de la persona que conduce el vehículo a alta velocidad, sino que también de terceras personas que transitan. El Cuerpo de Bomberos ratifica sobre el aumento preocupante de personas que han muerto en accidentes viales y la cantidad exorbitante de personas que han rescatado. Como un total de 5 accidentes, logrando pues sacar los pacientes y llevándolos a un lugar asistencial. Siempre les decimos a la población que maneje con precaución y no ingesta bebidas alcohólicas para tener un regreso satisfactorio con sus familiares. Socorristas e instituciones preventivas hacen el llamado a la población a conducir con prudencia y responsabilidad por el bien común y la de su familia, para evitar desenlaces atroces que empañen este verano. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Y un juez con jurisdicción nacional dictó detención judicial contra los responsables o los supuestos responsables de la masacre en Comayagüela. Luego de rendir audiencia de declaración de imputados, se les dictó detención judicial a Jonathan Alexis Midense y José Antonio Cruz por suponerlos responsables de cometer el asesinato de 7 personas en un hecho criminal ocurrido en un hotel de la ciudad de Comayagüela el pasado 4 de marzo. Por suponerlos responsables del delito de asesinato en perjuicio de varias personas, asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido y asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales. Asimismo, la portavoz del Ministerio Público aseguró que el requerimiento que presentó la Fiscalía de Delitos contra la Vida era con el fin de obtener esta medida privativa de libertad. En contra de estos 2 presuntos responsables de la muerte violenta de Kelvin Gerardo Godoy Cárcamo, José Arnulfo Cerrato Figueroa, Yajaira Emilce Hernández, Areli Johanna Bustillo, Scarlett Giselle Ávila, Suyapa Gabriela y Manuel Antonio Maradiaga Ota Matamoros. Profesionales del derecho aseguran que será en la audiencia inicial que está programada para el próximo 21 de marzo, cuando estas acusaciones podrían ser sustentadas por el Ministerio Público. Tanto la defensa, así como el Ministerio Público puede presentar sus medios de prueba.
Para asegurar una condena, el Ministerio Público debe presentar medios de prueba sumamente sólidos que den lugar a que esas personas son los que en realidad participaron en esas actividades delictivas. Ambos acusados permanecen guardando prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad La Tolva por los delitos de extorsión y portación ilegal de armas. Gisela Calix, 11 Noticias. Y la delincuencia común sigue golpeando a los hondureños. A través de cámaras de seguridad se captó el momento cuando varios individuos armados ingresaron a una casa en el barrio Río de Piedras de San Pedro Sula. Específicamente en el momento en que el propietario ingresó a la vivienda y el portón estaba a punto de cerrarse. Las autoridades policiales señalaron que han identificado a los asaltantes y que son originarios de la capital de la República. Estén alerta a cualquier tipo de persona que se demuestre de manera sospechosa, como también a aquellos tipos de vehículos donde se ve que andan rondinando su casa, como también su tienda. Al igual, si vienen a hacer un tipo de diligencia aquí al centro de la ciudad de San Pedro Sula, que no utilicen algunas vías o calles en donde estén solitarias, que siempre cuando van a realizar algún retiro a alguna zona bancaria lo hagan en debida forma. Parte de inteligencia e investigación, en las cuales ya estamos verificando los números de placa, el modelo del automóvil, como también los tipos de personas que estaban ocasionando este tipo de robos. Ya estamos creando también el plan en donde estas personas pueden estar ubicados, cuáles son las rutas que estas personas utilizan para entrar y para escapar aquí a la ciudad de San Pedro Sula, y vamos a desarrollar también importantes actuaciones para dar como paradero a estas personas. Y un ciudadano de la tercera edad fue capturado por agentes de la Policía Nacional por suponerlo responsable del delito de actos de lujuria en perjuicio de una niña de 6 años de edad. La captura se realizó mediante un retén policial a la altura de la salida a Olancho, esto en el Distrito Central. Ha logrado la detención, el arresto de un sujeto de 67 años de edad, residente en la colonia Lomas del Norte, originario de Tegucigalpa, de oficio albañil. Este cuenta con una orden de captura del 31 de octubre del año 2019, emitido por los juzgados de letra de Tegucigalpa, por suponerlo responsable del delito de acto de lujuria en perjuicio de una menor de edad, una menor de 6 años. Vamos ahora en directo hasta la morgue capitalina. Carolina Martínez nos informa que los fiscales se encuentran reunidos para buscar una salida o una posible salida a esta crisis. Adelante. Gracias, Andrea. Buenas noches, televidentes de 11 Noticias. Precisamente me acompaña Víctor Marín, presidente de la Asociación de Fiscales, porque tras una reunión ya tienen una respuesta referente a esas protestas en el Ministerio Público. Escuchemos sus declaraciones de inmediato. Sin perjuicio de que los cuerpos puedan ser recibidos y entregados a sus familiares. Efectivamente, la decisión que se ha tomado es que nosotros continuamos en lucha y de manera unida, firme, todos los servidores del Ministerio Público, solamente que en el área de Tegucigalpa, en esta jurisdicción, se estarán realizando los levantamientos cadavéricos para ser entregados a sus familiares, porque definitivamente nosotros seguimos en lucha y seguirán tomados todos los edificios del Ministerio Público, todos espacios laborales, medicina forense y turno. Es por esto, solo es como una muestra más al gobierno central, ya que tienen sobre todo el tecnicismo y la capacidad de gastar en la contratación de la cual hablaba la doctora Yulisa Villanueva, de 17 médicos y ganando 45 mil empiras, en detrimento de los compañeros médicos forenses que ganan 24 mil empiras, es como una muestra que más bien ese dinero mal gastado, como otras cantidades que hacen, mejor que lo dediquen a buscar la forma de satisfacer, por supuesto, las peticiones del Ministerio Público. Es un sacrificio más que hacemos los servidores del Ministerio Público, por supuesto, para demostrarle al gobierno que deje de estar con su agenda, que deje de estar con sus tecnicismos, sobre todo para llevar mensaje equivocado a la sociedad, que ellos pueden suplantar a los médicos forenses con la capacidad, con la juramentación y por supuesto con la experticia de ser los capaces de llevar de manera eficiente el proceso de levantamiento, el proceso de autopsia cuando corresponda a un proceso penal de deducción de responsabilidad. Acláreme una cosa, abogado Marín, ¿este levantamiento es a nivel nacional o solo en la capital se van a realizar?
Por ahora solamente es en la ciudad capital, porque es donde la doctora Yulisa se supone que está hablando de haber contratado 17 médicos. Entonces somos nosotros, a través de los médicos adscritos en medicina forense, los que tienen esa facultad. Y por supuesto son ellos los que tienen que materializar ese levantamiento, no con tecnicismo que viene la doctora Yulisa queriendo crear todo lo que es una paralela, todo lo que es una idea que se viene materializando o tratando de instrumentalizarse, aprovechándose de una lucha digna como la de nosotros. A la sociedad le mandamos este mensaje. ¿Entrega también entre todas las actividades aquí en medicina forense? No, todos los espacios de medicina forense siguen tomados, sí. Todos los espacios del Ministerio Público también. ¿Entrega de cuerpo? Lo serán en el mismo momento, en el mismo espacio donde se esté realizando el cadáver, por supuesto con un fiscal, en el cual, como la persona indicada para realizar ese acto. ¿Se realizarán autopsias, abogado? No se realizarán autopsias, eso es solamente como un mensaje para evidenciar los sacrificios que los servidores del Ministerio Público estamos, pero sobre todo en unidad. En este momento es en unidad y en apoyo, por supuesto, a la vulneración de los derechos laborales por el tecnicismo de la doctora Villanueva en detrimento de los médicos forenses que acá laboran. Por supuesto que en San Pedro Sula los médicos valoramos y felicitamos que con la gallardía seguirán sin realizar autopsia ni levantamientos. Solamente acá es para salvaguardar esa dignidad ya pisoteada por muchos años en detrimento de los médicos forenses, es que vamos a hacer los levantamientos, pero no vamos a realizar las autopsias ni vamos a soltar los edificios. Eso también debe de obligar al gobierno central a que déjese de payasadas, busque satisfacer sobre todo las peticiones de los servidores del Ministerio Público. Muchísimas gracias al abogado Víctor Marín, presidente de la Asociación de Fiscales, referente a esta respuesta que tienen, ha sido muy puntual, van a hacer levantamiento de cuerpos sin autopsia solamente en Tegucigalpa. Mientras tanto, las tomas continúan en las instalaciones del Ministerio Público. De esa forma, hacemos una breve pausa comercial en 11 Noticias. Las autoridades de energía descartan más racionamientos durante esta temporada en el servicio eléctrico. Autoridades de gobierno han descartado que el país esté a las puertas de enfrentar los temidos racionamientos del servicio eléctrico, tal como ha trascendido en las últimas 2 semanas en diversos sectores del país. No habrán apagones, eso es falso. La demanda proyectada en el escenario más caótico podría ser de 1.830 megas. La capacidad firme del sistema son 1.650, son 180 megas. De acuerdo al funcionario, las interrupciones que se han registrado en varias zonas del territorio nacional están relacionadas a la fragilidad en el sistema de transmisión. Por ejemplo, la línea 441 falló ayer, también la línea 376, y esto provocó que varios bloques estuvieran desconectados, ¿no? Entonces, lamentablemente son fallas, no hay apagones por déficit de generación, eso es una interpretación errónea, ¿no? Sin embargo, expertos en el tema han asegurado que se debe dar continuidad al proceso de licitación para la compra de este servicio, tomando en cuenta las pérdidas millonarias que estas interrupciones dejan en la economía nacional. ¿Cuánto le cuesta al país anualmente los apagones? Por lo menos, siendo conservadores, unos 4.000 millones de lempiras al año. 4.000 millones de lempiras al año, porque usted entra dentro de esa estadística cuando lo dejan sin luz en su negocio. Son 450 megavatios de energía eléctrica que requiere el país para enfrentar la demanda durante los años 2023 y 2024, según estimaciones de las autoridades de la ENE. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Cerca de 2 millones de quintales de café ha exportado el país a sus diferentes mercados en lo que va de la presente cosecha, lo que ya deja ingresos importantes a la economía nacional. De acuerdo a estimaciones de los representantes de los exportadores del país, el mejoramiento en el precio internacional de este producto es otro factor que mejora las expectativas en este rubro. Ya llevamos acumulados 1.7, casi 1.8 millones de quintales. Y lo que esperamos es que al final de esta cosecha, que culmina en el mes de septiembre del año,
pues vamos a cumplir con esa meta que teníamos. El ICAFE entiendo que tenía un pronóstico de 7.2 millones de quintales. Nosotros como ADCAFE manejamos un pronóstico un poquito más conservador, puede andar entre los 6.7, 6.8 millones de quintales. Y el descontrol en los precios de los productos de la canasta básica mantienen frustrados y también preocupados a los sanpedranos. Veamos. A medida que el precio de los productos básicos se eleva, también incrementa el descontrol en el manejo de los mismos. Sobre tal circunstancia, algunos aducen que la causa está obligando a los comerciantes a cerrar sus negocios. La gente está bien desajustada, no hay dinero. Este país estamos fregados, la gente solo para Estados Unidos, dicen nomás. La gente, ni gente se haya para trabajar, porque imagínense que yo quiero quitar hasta bodega más bien, porque no se haya gente para trabajar. Otros confirman que el quintal del maíz ha registrado constantes aumentos y por tal razón, el flujo de las ventas ha decaído. Ha aumentado. Ha tenido, la verdad, que un mes más o menos, que toda la semana incrementa 20 lempiras, 30 lempiras, pero honestamente las ventas han bajado, podemos decir un 50%. Además, sobre el control del aumento de los precios, el presidente de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras detalla que debido al mal manejo se ha desatado frustración en la ciudadanía. Realmente hay preocupación en la población, además de preocupación y frustración, porque la gente no ve realmente medidas que van a mitigar los golpes fuertes que está dando la canasta básica familiar. Para 11 Noticias, Gerardo Ramos. Bien, Andrea. Llegamos al final de la información y pues a esta hora de la noche hay interesante actividad deportiva. Wilfredo Alvarado, sí. Se pone interesante el partido en Motagua. El único representante hondureño en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ya pues en este momento hay suspenso en el partido. Tenemos a continuación el video de este partido porque el Gallo de los Deportes nos tendrá todos los detalles. Aquí está la reiteración. Vemos el video. Penal. Hernández anotó para el equipo de México al minuto 71, manteniendo un cierre en lo que era un aspecto defensivo. Motagua aguantado todo a lo largo de los 70 minutos. A los 73 minutos cayó el gol del equipo del Pachuca de México, 5 veces campeones de esta liga de CONCACAF, representando a CONCACAF en el Mundial de Fútbol. Y en este momento el árbitro ha pitado penal a favor de Motagua. La esperanza, la pasión es de que Motagua logre el gol. Y esto iría a un alargue ya solo en ejecución de tiros penales, no de tiempo. No, según tengo entendido, Gallo, si hay empate, pasa el Motagua por el gol de visita. Sería así, el gol de visita. Tenés toda la razón, Puma. Le ayuda el gol de visita. Me alegra que seas un buen maratón vos. Bueno, vamos a ver si ahí si tenemos el escenario y nos despedimos de lo que es el programa, en donde saludo a mi gallo, don Raúl Valladares. Mira a los mexicanos cómo están. Llorando. Este gol los deja descalificados. Estamos en el minuto 87, generalmente te dan 5 minutos, pero con esto sencillamente qué orgulloso se siente uno ver cómo levanta la bandera, el aficionado hondureño en este escenario. Volvamos al estadio, muchachos, ¿cuál es el miedo? Volvamos al escenario. Vamos a ver el gol. Bueno, ahí está Eddie Hernández respirando. Se prepara. Está preparado. ¿Qué dice Andrea? ¿Lo echa? ¿No lo echa? Ojalá que sí. Como hondureño yo creo que... Se prepara el arquero azteca. Bueno, el equipo azteca. Va Eddie Hernández, disparo, gol. Gol del Motagua. Gol del Motagua. Gol de Eddie Hernández. Eddie Hernández marca el gol de la ilusión motahuense al minuto 88 de la segunda mitad del tiempo de este partido. Socan los motahuenses, como decimos popularmente. Y le da vida al Motagua. Quédese con el Gallo de los Deportes para conocer los detalles de este partido, cómo termina y ojalá que Honduras sea bien representado por el Motagua esta noche. Buenas noches.